Estamos en el curso de antropología y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número uno. Recordemos que estuvimos hablando anteriormente, estamos siempre en la guía número uno, pero estuvimos hablando del enfoque de la antropología. Y antes de entrar de lleno a conocer qué es la antropología como ciencia, pues estamos viendo algunos puntos del contexto, cómo es que surge la antropología. En la clase anterior estuvimos hablando de uno de los personajes o los primeros estudiosos en el campo de la antropología y hablamos del estudiador, el historiador griego que es Heródoto, el periodo en que este estuvo haciendo sus estudios y Heródoto se basa pues en conocer o en pretender descubrir a la especie humana, ¿verdad? En sí, el enfoque de los antropólogos o los estudiosos en este campo pues es descubrir la especie humana, cómo es que surgió, cómo es que evolucionó, y en fin, van creando diversas teorías. Este personaje, este historiador creó o este se enfocó en dos aspectos o en dos posiciones, como era la posición teológica y la mitológica. La teológica está más enfocada a una ideología, a una fe, a un credo, y la mitológica, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Mitológica, es decir, un mito, una suposición, una idea que probablemente pues fue de tal modo. Entonces este personaje habla de estas dos posiciones respecto a cómo es que el hombre aparece o cómo es que este surge y cómo es que este en el transcurrir del tiempo pues va evolucionando. Luego de este viene otro estudioso y bueno, se habla que a partir del siglo XV y XVI, pues empieza ya como a ser más llamativo el estudio de la antropología, pero ya no tanto con el enfoque mitológico o la posición teológica, sino bien desde el punto de vista etnológico. Y recuerden que les expliqué que la etnología es la ciencia que estudia las etnias. Entonces ya se fueron a ver, por ejemplo, color de tez, color de cabello, color de ojos, rasgos lingüísticos, entonces ya empezaron a ver la etnia como tal y las diferencias que existían entre una y otra. Luego de esto aparece otro estudioso que es Linneo y a través del estudio etnológico, Linneo hace una clasificación, dice, de las razas humanas. Hoy en día, pues no le llamamos razas, ¿verdad? Sino decimos etnias o culturas. Entonces, este empieza a hacer el estudio o el enfoque es en este sentido. Luego de este personaje, dice, en los inicios de los siglos XIX, en el año 1800, se daba el nombre de antropólogos. Ahí, entonces, se asigna este término a los estudiosos que se interesaban en investigar los aspectos impresionantes y misteriosos de la historia de la humanidad. ¿Qué aspectos? Hay diversos aspectos que estudia la antropología y que estos empezaron a intentar descubrir, empezaron a indagar, porque el objetivo pues era encontrar, ¿verdad? Era descubrir esas razones o los motivos que dieron origen a. Entonces aquí vemos entonces en qué momento se les llama antropólogos. Dice, eran aquellas personas que se dedicaban a buscar los antecedentes más antiguos del hombre, se ocupaban en indagar de dónde llegaron los primeros pobladores del planeta. Y aquí, respecto a indagar o a querer descubrir cómo es que llegan los pobladores al planeta, hay diferentes teorías. Más adelante vamos a estudiar las dos posiciones respecto al origen del hombre y vamos a ver que desde el punto de vista científico las teorías hablan de la evolución, hablan de procesos químicos, hablan de radiaciones de los rayos infrarrojos a la Tierra, hablan de diversas teorías. Hablan de cómo, bueno, en el ámbito de la evolución, cómo es que empezó una especie y cómo esta en el transcurrir del tiempo fue cambiando hasta llegar al hombre actual. Entonces, hay diferentes
puntos de vista, pero todo tiene que ver respecto a la posición. Y la posición que también conocemos, que es la teológica, en donde se establece pues que el hombre fue creado por Dios. Hay bases, hay estudios, no solamente estudios científicos, sino también estudios bíblicos que nos dan a conocer la creación de la humanidad, no solamente de la humanidad, sino también de las plantas, de los animales, y que es atribuido a Dios. Entonces están estas posturas. Dice, a estas personas les interesaba saber cómo llegó el ser humano a ser lo que es hoy. Querían encontrar los principios universales que regían la vida y la conducta humana. Ahora, la antropología, vamos a ver más adelante, que se apoya de otras ciencias sociales. ¿Para qué? Para poder ampliar un poquito más su campo y con esto pues poder descubrir algunos otros aspectos de la humanidad. Por eso es que hace uso o se apoya de otras ciencias como lo es. Por ejemplo, aquí dice, querían encontrar los principios universales que regían la vida y la conducta humana. Entonces aquí ya entraría por ejemplo, la sociología, estudia el entorno, estudia cómo el ser humano se desarrolla o se desenvuelve en su comunidad o en su entorno, la conducta, la psicología. Entonces aquí vemos que hay ciencias auxiliares de la antropología. Y dice, en otro punto dice, a estas personas les interesaba saber cómo llegó a ser cómo llegó el ser humano, perdón, a ser lo que es hoy. Es decir, desde tiempos pasados, el primer hombre que apareció según la ciencia y según la posición teológica, hasta la actualidad. Entonces, todo gira en torno al estudio de la humanidad. Dice, hacia la mitad del siglo XIX comenzó a proponerse, perdón, una ciencia del hombre que se llamaría antropología. Vean hasta dónde se le da el término de antropología a este estudio, dice, y que tendría como propósito el descubrimiento de las leyes universales, del desarrollo del hombre y de la naturaleza humana. Entonces, ese es el enfoque de la antropología, estudiar o descubrir el desarrollo del hombre desde su inicio hasta la actualidad y la naturaleza humana. El campo de acción, en donde se pueden hacer estudios antropológicos. Vean, pues, como la antropología es la ciencia del hombre, es la ciencia que estudia la especie humana, entonces el campo de acción es el siguiente y dice, los antropólogos estudian la especie humana desde su origen hasta el presente, en cualquier lugar de la Tierra y en toda clase de ambientes físicos. Entonces ahí está la respuesta. Van a estudiar al hombre, van a estudiar en cualquier lugar de la Tierra, y está siendo claro porque obviamente la especie humana está en la Tierra, y dice en toda clase de ambientes físicos. Es decir, que no importa que sea el área rural, el casco urbano, en fin, el punto es que haya personas o exista humanidad en la zona o en la región y que se vaya o que se pretenda estudiar, porque la antropología ese es el fin, no estudiar solamente el entorno, sino estudiar a la humanidad y cómo ésta se desenvuelve. Los estudios antropológicos se basan en la observación de grupos humanos, cuyos valores, metas, visiones de la realidad y adaptación ambiental son diferentes, combinando el estudio de la biología humana y los patrones de conducta que llamamos cultura. Aquí viene algo muy importante. Mire, pues los estudios antropológicos van a estudiar al ser humano, sus rasgos físicos, como por ejemplo su ADN, las enfermedades, el color de la tez, color de ojos, los rasgos físicos, su estructura ósea, en fin, todo lo que tenga que ver con el ser humano, el cuerpo humano. Van a estudiar también la forma de pensamiento, los valores, la visión, la adaptación que tiene el ser humano en el medio ambiente, pero también van a estudiar la biología, ¿sí?
Ya vamos a estudiar qué es la biología como ciencia y cuál es el enfoque de la biología. Van a estudiar, en otras palabras, nace, crece, se reproduce y muere, que eso es lo que dice la ley de la vida. Y la biología es la ciencia que estudia la vida, no solamente de los seres humanos, sino de las especies vivas. Entonces, ¿cómo es que se da ese proceso de reproducción, los órganos reproductivos? En fin, que dentro de este curso vamos a hablar de algunos temas en ese sentido. Entonces, la biología es la ciencia que va a estudiar la vida. Y dice, y los patrones de conducta que llamaremos cultura. La cultura es, bueno, ya hablamos anteriormente en el curso de cultura guatemalteca y dijimos que la cultura es lo que identifica a un pueblo o una comunidad. Háblese de todo aquello que da a conocer al pueblo mismo, como sus costumbres, tradiciones, su idioma, su religión, su política, su economía, su salud, su educación, etcétera. Es decir, todos aquellos elementos que se van practicando dentro de la comunidad y eso es la cultura. Entonces, la antropología o los estudios antropológicos tienen mucho campo de acción, pero el fin o el elemento clave del cual ellos se centran en estudiar es al ser humano. Otro punto muy importante es el siguiente, y dice, cuando bueno, los antropólogos están interesados en las características físicas, la salud, las enfermedades, el sexo, el matrimonio, la muerte, el folclore, las tradiciones, entre otras. Los aspectos físicos, la conformación ósea del ser humano, la estructura física del ser humano, la salud, las enfermedades, esto ya pues la relación que hay entre estas dos. El sexo pues se refiere a sexo. Cuando utilizamos este término tenemos un concepto errado de lo que en realidad es sexo masculino o femenino, que en otras palabras está hablando del género, el matrimonio, la muerte, el folclore y las tradiciones. Entonces va a estudiar todas aquellas áreas donde el ser humano se pueda desarrollar o se pueda desenvolver. El estudio de cada uno de estos aspectos es significativo para entender la vida humana. Dice, cuando las investigaciones antropológicas se enfocaron hacia comunidades americanas, la antropología alcanzó una dimensión completamente nueva. América ofrecía un campo virgen para los exploradores que en sus relatos se preocuparon por descubrir la geografía del nuevo continente y sus culturas. En términos generales, se puede afirmar que la antropología tiene dos campos de acción y aquí veamos cuáles son esos campos de acción. Primero, una antropología que mira hacia el pasado, es decir, que va a ir a estudiar. De hecho, ustedes ven, aparece a veces, o hemos visto en las noticias, bueno, se han hecho nuevos descubrimientos y ahí están los arqueólogos, los antropólogos, los paleontólogos, estudiando los restos fósiles, estudiando algunas construcciones, algunos objetos que han ido siendo encontrados. Entonces, por eso dice que hay una antropología que mira hacia el pasado, es decir, que cuando surgen nuevos elementos que han sido descubiertos, pues ahí vemos a la antropología actuar porque quiere descubrir, quiere conocer, quiere comprar. De hecho, leía hace un par de días un texto en donde nos hablaba del origen del hombre. Y decía el texto que existieron unos antropólogos españoles que estuvieron estudiando y resulta que encontraron restos fósiles. Cuando estos antropólogos hicieron la comparación de los restos fósiles encontrados con los que ellos tenían del Homo sapiens, que supuestamente es el tipo de mono donde, según la ciencia, ¿verdad? Donde el hombre fue evolucionando y cuando lo compararon se dieron cuenta que no tenía relación con este tipo de especie de mono. Entonces dicen los antropólogos españoles que para ellos existió un tipo de mono antes del Homo sapiens y le llamaron mono antecesor. Entonces, así es como va surgiendo algunos descubrimientos, ¿verdad? De los estudios antropológicos, donde ellos plantean, ¿verdad? Que al momento de estudiar los nuevos recursos encontrados o los hallazgos dados, pues ellos van descubriendo algún otro punto de la historia de la humanidad. Entonces, por eso dice una antropología que mira hacia el pasado, que pretende reconstruir el camino de la historia biocultural del hombre a través de estudios acuciosos del origen y comportamiento humano.
Y el otro campo es el estudio de grupos y comunidades actuales, con el propósito de divulgar sus características y compararlas con otros pueblos afines. Entonces, la antropología va a estudiar el pasado y el presente. El campo de acción, la tierra. ¿En qué tiempo? No importa, en qué sector no importa, una vez sea la tierra y el enfoque sea estudiar a la humanidad. Entonces vemos dos campos de acción. Y ahora sí, entonces comprendamos y vamos a definir qué es la antropología, porque aquí tenemos un concepto claro de qué es la antropología. Entonces nos dice la definición, antropología. Etimológicamente, es decir, el origen de esta palabra se deriva de los vocablos antropos, que significa hombre, y logos, que significa tratado o estudio de. Al unificar estos dos términos, entonces la antropología es el estudio o tratado del hombre, porque ya vieron, pues esta ciencia es la ciencia del hombre. Yo les mencioné tres términos, les mencioné a los arqueólogos, a los antropólogos y a los paleontólogos. No es lo mismo. El arqueólogo estudia los restos de construcciones, restos encontrados o hallazgos dados en algunas, qué sé yo, por ejemplo, en el área maya, pues ustedes saben que se han ido encontrando algunos edificios, palacios, algunas plataformas que según la historia fueron elaboradas o construidas en la época maya. Ahí viene entonces el estudio de los arqueólogos. Los antropólogos, como estamos viendo, hemos visto el contexto hasta a la actualidad, los antropólogos van a estudiar al hombre y su evolución basándose en diversas posturas. Ya vimos que desde un inicio fueron posturas teológicas, posturas mitológicas, posturas etnológicas y así sucesivamente ha ido variando las diferentes posturas. Hay una que nunca ha variado y que aunque pasen los años, pase el tiempo, pues definitivamente no va a cambiar y es la postura teológica. Si ustedes ven cómo inicia el estudio de la antropología, inicia por un interés teológico, es decir, que la teología nos lleva a la creencia. La teología, pues yo creo que todos creemos en un Dios y sabemos que hay un ser supremo, ¿verdad? Y este ser supremo que es omnipotente, omnisciente y omnipresente es Dios. Y el hombre pues tenía conciencia y sabía que había un ser superior y según el contexto histórico, pues empieza el hombre a pues establecer y dice, bueno, alguien superior al hombre tuvo que haberle creado. Entonces ahí viene la parte o la posición teológica. Entonces vemos que la antropología desde un inicio ha tenido ciertas bases. Entonces el antropólogo, eso es lo que va a estudiar al hombre mismo. Y les hablé también del paleontólogo. Un paleontólogo estudia los restos fósiles de especies animales, ¿sí? Ya no estudia al hombre, sino estudia especies animales. Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que nosotros tenemos que comprender entre uno y otro término. Entonces, la antropología dice que es el estudio o tratado del hombre. Dice una definición más amplia, plantea que es el estudio comparativo de la humanidad, estableciendo similitudes y diferencias entre los distintos grupos humanos. Y esto sí es muy cierto, ¿verdad? La antropología también, otro de los aportes que hace esta ciencia, pues es comparar y dar a conocer esas similitudes y diferencias que tienen los grupos o las etnias o las culturas hoy en día. Por ejemplo, pues al hacer un estudio y hacer una evaluación, pues, de a qué etnia nosotros pertenecemos, por ejemplo, en Guatemala sabemos que hay 4 culturas, que es la cultura xinca, la garífuna, mestizos o ladinos y el área maya. Entonces, al hacer un estudio y, pues, poder comparar nuestros rasgos físicos, nuestro idioma, nuestra estatura, nuestro color de cabello, en fin, una serie de aspectos físicos, pues, se puede establecer a cuál de estas culturas nosotros pertenecemos. Entonces, la antropología, perdón, hace o permite esa aportación en el estudio de la humanidad y da a conocer similitudes y diferencias que hay entre los distintos grupos humanos. Otro punto dice,
En conclusión, la antropología es el estudio comparativo de la humanidad. Sus objetivos son descubrir, analizar y explicar las similitudes y diferencias existentes. Ahora, va a descubrir a través de otras ciencias, se va a apoyar, va a hacer el análisis, va a explicar y con esto pues va a sacar un criterio y ese criterio pues son las diferentes teorías que existen. Desde el punto de vista científico, yo les hablé de que existe la teoría de la generación espontánea, la teoría de la bioquímica o biogénesis, la teoría de la panspermia y la teoría evolucionista. De estas cuatro, tres de ellas fueron descartadas por no tener tanta fuerza o no tener tanta validez. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Que cada vez que surgen nuevos estudios antropológicos, pues van surgiendo nuevos puntos, nuevas ideas, nuevas hipótesis y algunos otros estudios pues se van descartando. Entonces eso es lo que hace la antropología. Dice, abarca a los seres humanos en el pasado y el presente. Esto ya lo vimos respecto a los campos de acción desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural en cualquier lugar del mundo. Respecto a la parte biológica, pues ya les dije, la biología es la ciencia de la vida, entonces la antropología va a estudiar pues esa parte, ¿verdad? Cómo fue que aparecieron, cómo nacieron, cómo se reprodujeron, cómo llegaron hasta la actualidad. Y desde el punto de vista cultural, su conducta, su comportamiento con el entorno, con lo que le rodea, cómo interactúa y cómo se da a conocer. Y por último nos dice, la antropología combina en una sola ciencia el estudio de aspectos biológicos y socioculturales del ser humano, por lo que de ella se derivan dos grandes ramas. Y entonces en la siguiente clase vamos a estudiar qué es o cuál es el enfoque de la antropología física y de la antropología cultural. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en nuestro contenido, que es la guía de estudio número 1. Recuerdo, vimos la segunda parte y estuvimos hablando entonces del enfoque en sí de qué es la antropología y claramente vemos pues que la antropología va a estudiar a el hombre específicamente, su origen, su evolución y cómo interactúa en su entorno, cómo va a través de esa interacción creando nuevas formas de comportamiento o de conducta, cómo va interactuando, cómo se va manifestando el ser humano, porque también eso es algo muy importante de cómo el ser humano se va manifestando o se va dando a conocer. Y eso es lo que hace la antropología, estudiar esas características de la especie humana. Entonces, esos son, en conclusión, pues este es el contenido que encontramos en nuestra guía de estudio número 1 y con esto cerramos nuestro contenido.